Hola, mi nombre es Florely Quesada, soy socia de Evo Consultoras y este video forma parte de una serie de contenidos que desarrollamos en Evo para compartir conocimientos, buenas prácticas y para promover la sostenibilidad con nuestros aliados, con nuestros clientes y con otros actores del ecosistema de la sostenibilidad. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con Camila Angelini. Camila es gerente de sostenibilidad y asuntos corporativos de Holcim Costa Rica. Y este año tuvimos también la oportunidad de acompañar a Holcim en el desarrollo de su primer reporte de sostenibilidad a nivel local. Entonces vamos a aprovechar para conversar con ella sobre este proceso, pero también para conversar de lo que ha sido este camino para implementar una estrategia global a la realidad de nuestro país. Camila, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por habernos abierto las puertas de Holcim. Muchas gracias, Flo. Aquí encantados desde Holcim de poder compartir este espacio junto con Evo y contarles un poco de nuestra experiencia. Gracias, Camila. Bueno, si quieres para empezar, puedes contarnos un poco cuáles son los pilares de la estrategia de Holcim a nivel global, cuáles son las metas que se han propuesto en esta estrategia. Bueno, Holcim a nivel corporativo del 2018 que tiene una estrategia de sostenibilidad basada en 4 pilares. El primero tiene que ver con el clima y es nuestro pilar más relevante a nivel compañía porque está muy relacionado con los impactos de nuestro negocio. Es donde vemos todos los programas de descarbonización, todas nuestras políticas, ¿cierto? Y todos nuestros esfuerzos para poder entregar en el mercado productos descarbonizados. Ese es el primer pilar. El segundo tiene que ver con la economía circular y es un pilar que hoy día está tomando muchísima relevancia porque tiene que ver con todo lo que se puede hacer en términos de esfuerzos, de poder aprovechar residuos como recursos, ¿cierto? Y poder sacar cada vez menos material virgen para poder producir lo que nosotros ponemos en el mercado. El tercero tiene que ver con naturaleza y es principalmente el manejo y la gestión hídrica y también el cuidado de la biodiversidad. Y el cuarto, no menos importante, son las personas. Y ahí el social tiene que ver con nuestros colaboradores, pero también con las comunidades aledañas a nuestras operaciones, de las cuales también tenemos mucho vínculo que hacemos en el año. Bueno, Camila, tienen la estrategia desde el 2018, dijiste, y estos 4 pilares bastante claros con sus estrategias y sus metas bien establecidas. Ahora, ¿cómo es el proceso para traer esas metas a la realidad de Costa Rica? ¿Qué tanta libertad tienen ustedes de identificar impactos a nivel local o de adaptar programas de los que ya vienen a nivel corporativo? ¿Cuál ha sido este proceso para traer esa estrategia a Costa Rica? Mira, libertad hay, pero yo creo que los lineamientos son claros y está muy definido al final por el tema de que el negocio es siempre muy parecido para todos los países, ¿cierto? La producción de cemento, de concreto, de agregado es muy parecida para todos. Por ejemplo, en el pilar de clima, nosotros tenemos un compromiso global con el Science Based Target, que es llegar al 2050 con 0 emisiones, ¿cierto? Y por eso es que cada país tiene una propia como hoja de ruta de descarbonización. Entonces, si bien hay una global y un compromiso global, cada país tiene una propia hoja de ruta con distintos proyectos que también depende obviamente del alcance de cada país, de las inversiones que podamos hacer, pero al final vamos todos apuntando al mismo propósito. Yo creo que ahí tiene que ver con una guía corporativa y un apoyo más que nada, pero también cada país decidiendo su idiosincrasia. Por ejemplo, Costa Rica tiene una biodiversidad muy grande, entonces sí tenemos una preocupación más importante acá que otros países de poder cuidar, conservar, ¿cierto? Y rehabilitar las zonas donde, por ejemplo, tenemos nuestras canteras. Entonces, a nivel global, la guía viene más desde una orientación y un alineamiento y ustedes tienen más libertad para la implementación a través de programas específicos. Para implementar sí, para reportar no. Ahí son súper estrictos y ahí yo creo que es parte del estándar de calidad que tiene Holcim también, que un poco nos obliga a todos en este estándar suizo de poder ir reportando mes a mes y diario también en nuestras plataformas internas, en poder decir, mira, cuánta agua estoy consumiendo, cuánto estoy emitiendo, ¿cierto? Y no tiene que ver con normativas, sino que tiene que ver con compromisos globales. Entonces, en ese sentido, tenemos de alguna forma un control muy grande, pero también un soporte muy importante. Yo creo que esa es la clave, que es control, pero también con mucho soporte y mucho apoyo. O sea, los indicadores son los mismos y los indicadores para todos son los mismos, por ejemplo, en términos de emociones, en términos de consumo de agua, de consumo energético, en términos de inversión social también, etcétera. Y bueno, y todos los comerciales también que son muy parecidos. ¿Y tenés algún ejemplo de un programa Costa Rica que esté alineado a uno de estos pilares o alguna iniciativa que esté local y que incluso hayan podido exportar o que lo hayan desarrollado acá? Mira, acá tenemos un programa que tiene que ver con inversión social en las comunidades que se llama el Festival de las Esferas, que es un programa de rehabilitación del río de Agua Caliente. Es un río que está muy cerca de nuestra operación de cemento, que está muy contaminado y que una de las cosas que la comunidad solicitó a trabajar en su territorio tiene que ver con rescatar un poco y limpiar este río, que es un río muy importante para la comunidad.
Eso es uno de los pilares del eje ambiental, por ejemplo, que tiene el corporativo, pero que cada país decide cómo lo implementa. Entonces, algunos se dedican a temas de, no sé, por ejemplo, recuperación de áreas silvestres, otros hacen reforestación. Nosotros elegimos este proyecto porque era una necesidad local y nos dimos cuenta que para ello era importante tanto a nivel ambiental, de salud y también turístico. O sea, es un tema que está aportando mucho hoy día a la recuperación turística de la zona. Y decías ahora, bueno, que reportan al corporativo los indicadores todos los meses y pues nos ha pasado con otros clientes que a veces el reporte global no refleja, o sea, ustedes hacen cosas maravillosas o de mucha relevancia a lo local y después en el reporte queda como una línea, un párrafo por ahí. Entonces, te pregunto, ¿esa fue la motivación para decidir hacer un reporte local, que fue su primer reporte y un poco de dónde nació ese interés de decir, bueno, ahora vamos a tener un reporte que refleje nuestra operación con los 4 pilares, pero nuestra operación Costa Rica? Bueno, yo creo que nace un poco desde ahí. Efectivamente, nosotros tenemos un reporte global que alimentan todos los países, pero somos 80 países, entonces obviamente la información que está ahí no representa la realidad local de todos. Y ahí nosotros todos los años rellenamos una herramienta que se llama el SD Questionnaire, y ahí va toda esa información al corporativo y con eso ellos también reportan sus estados como financieros, ¿cierto? Y todos sus temas de reportes integrados. Pero claro, y ahí eligen algunas buenas prácticas que hay en algunos países para destacar como ejemplo, ¿cierto? Pero no está toda la realidad local puesta ahí. Y por eso es que decidimos como Costa Rica hacer un documento propio, local, que reflejara todos los esfuerzos que se hacen acá, tanto a nivel comercial, tanto a nivel social, ambiental, porque había mucho que decir también. Eso nos pasaba, como que sentía que mucha gente nos decía, oye, no tenía idea que Holcim hacía esto, que estos productos tenían reducción de huella. Entonces empezamos a darnos cuenta que faltaba como un canal más potente que también tuviera trazabilidad, como son los reportes de sostenibilidad, y que pudiera ser como un elemento de comunicación también y de transparencia con los grupos de interés locales, que al final es muy distinto decir vayan a ver el reporte global que acá está el reporte de Holcim Costa Rica. Entonces también eso te ayuda a tener como de alguna forma una herramienta de diálogo con tu grupo de interés. Sí, una base para esa conversación local. Camila, y bueno, ¿cuáles fueron esos desafíos de este primer reporte ya para recopilar la información, para poder cumplir con el tiempo que se habían planteado, que era un plazo pues bastante retador? ¿Cuál consideras que son los principales desafíos y las cosas que salieron bien también que podrías dar como consejo para otras empresas que están en este proceso? Bueno, el principal desafío tuvo que ver con el proceso de materialidad. Nosotros tuvimos que rehacer nuestra materialidad porque estaba muy antigua ya la que teníamos y efectivamente ahí uno acompañó mucho en poder rehacer un proceso de materialidad con el equipo directivo, con el equipo de liderazgo de Holcim y poder definir y entendiendo que si bien uno dice, pucha, los temas materiales para una cementera deberían ser los mismos que el corporativo, la verdad es que no, porque al final los riesgos y los impactos locales son distintos. Entonces ese fue un ejercicio muy rico. Y yo creo que nos permitió como empresa también entender un poco qué significa un reporte. El primer reporte que se hace en Holcim Costa Rica, eso también ayudó un poco a traspasarlo. Eso fue una de las cosas como obstaculizadoras, pero que al final igual tuvo su premio. Y de las cosas que nos salieron bien o fáciles tenía que ver con la recopilación de la información. ¿Y ahí por qué? Porque dado que somos una empresa que está reportando mes a mes todos estos indicadores, no fue difícil recolectar la información. O sea, teníamos la información ahí, las horas de capacitación, no sé, los metros cúbicos, o sea, estaba todo como muy a la mano. Obviamente hay que seguir una estructura y un estándar GRI, ¿cierto? Y SASB, que en nuestro caso fueron los estándares que elegimos, pero de alguna forma no fue muy difícil encontrar esa data, que en otras oportunidades sí me pasaba que era lo más complejo, acá no fue así. Y en ese sentido yo creo que un buen ejercicio también para las empresas el reporte, no solamente cuando sale el reporte hacia afuera, sino que en el momento de trabajar la data, también te da información hacia adentro de qué cosas estoy más débil en mi data, qué información tengo menos robusta, entonces sirve mucho también como medición interna. Sí, pero ya había una cultura de rendición de cuentas que está muy establecida para ustedes. Por eso yo creo que la recomendación, te digo ahí, es como partir por definir esos indicadores, que yo creo que es súper importante. De repente las empresas dicen, ya hagamos un reporte y en verdad no tengo data para poder reportar. Y un reporte al final tiene que basarse en data que sea trazable y robusta. Y ahí la recomendación tiene que ver con eso, con empezar a ordenar los indicadores, ¿cierto? Y de a poco ir proponiéndose sacar un reporte que tenga ese nivel de madurez. Yo creo que ¿por qué decidimos hacerlo el 2025? Tiene que ver con ese nivel de madurez, porque ya nos dimos cuenta que teníamos proyectos muy importantes de descarbonización, donde teníamos data que decía lo que estábamos haciendo, inversión que respaldaba todo, entonces al final no era muy complejo decir estamos avanzando. Bueno, me encanta que lo digas porque a veces nos buscan para los reportes y
y queremos dejarles el mensaje de que el reporte es como el último paso de la implementación de una estrategia, o sea que se tienen que devolver a veces 5 pasos atrás para definir sus temas materiales, definir los indicadores, consolidar esa cultura de medición de esos indicadores y al final tener algo que decir que sea consistente y trazable. Eso no es algo que lo podemos levantar en 3 meses, que al final entre enero y mayo quieran reportar. Bueno, entonces devolviéndonos a la estrategia, Camila, y ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a estas empresas transnacionales principalmente que tienen una estrategia global y que la sienten ajena, que entienden que representa el giro de su negocio, pero que a veces se sienten que es una camisa de fuerzas para poder hacer cosas más locales? ¿Qué consejo le darías para ir flexibilizando un poco lo que se entiende de esa estrategia a nuestra realidad, a nuestro contexto, entendiendo también que hay empresas que tienen mucha más libertad que otras para hacer esto? Pero bueno, más o menos, ¿cuáles serían los pasos que les recomendás que pueden tomar? Yo creo que primero tuviste en el clavo en el sentido de la estrategia. Como primero entender que la estrategia global no va a poder ajustarse completamente a tu realidad local. Entonces el primer paso es ver qué de esa estrategia efectivamente me hace sentido a mí a nivel local y cómo la voy a tomar. O sea, en el sentido, no sé, nosotros por ejemplo, acá en Costa Rica los temas hídricos no son tan como importantes todavía, en el sentido que no es un país que tenga escasez hídrica así importantísima. Sí, por ejemplo, Argentina. Ellos tienen metas mucho más robustas en eso. Todos tenemos la meta de trabajar temas de eficiencia hídrica, pero cada país está diciendo qué es más relevante para mi realidad local. Entonces, por ejemplo, lo que yo los animo un poco a revisar, qué hace sentido de urgencia en cada una de esas estrategias, qué KPI son los más importantes para mí. Y yo creo que al final tiene que ver con apropiársela. O sea, yo creo que si bien está esta guía corporativa, es muy importante que los equipos locales se lo apropien, que digan, oye, esta es mi estrategia. No es la estrategia de Holcim global, sino que es la estrategia de Holcim Costa Rica. Y así nosotros también lo decimos, estamos conectados con el corporativo, pero es una estrategia que como país estamos siguiendo. Entonces eso yo creo que es una buena recomendación. Y en términos de reporte, yo creo que, como te decía, es muy buen ejercicio tanto hacia adentro para poder mirarse y hacer como un ejercicio como de autocrítica también, porque a veces uno cree que está estupendo y realmente se mide con estos indicadores que son estándar y dice, putz, acá no estoy tan bien o puedo avanzar mejor aquí. Y también un ejercicio externo, o sea, el tema de hacer un reporte es el primer paso. O sea, yo creo que, como tú decías, ya está la estrategia, ¿cierto? La materialidad, el reporte, pero después del reporte vienen todos los ejercicios que uno tiene que hacer para comunicar ese reporte. Entonces, al final, nosotros hoy día nos pusimos un plan de comunicación súper fuerte de decir, a ver, ¿qué vamos a hacer con este documento? ¿Cómo llegó a las comunidades? ¿Cómo llegó a las autoridades? ¿Cómo llegó a mis proveedores? ¿Cómo le traspaso esto a mi cadena de valor, a los clientes? Entonces, darle valor a ese documento y que no quede como un documento que está en la página web y que ahí quedó, sino que realmente hacer el esfuerzo para que sea entretenido, para que la gente se acerque a leerlo y para que esté lo que los grupos de interés quieren saber, que eso es súper relevante. Y a mí por eso creo que es un ejercicio que ayuda mucho a escuchar a los grupos de interés, así como esta consulta que uno tiene que hacer, te obliga también una vez al año o cada 2 años, si uno la decide hacer cada 2 años, a hacer una escucha muy potente a los grupos de interés, es decir, efectivamente, ¿qué están necesitando de información de mí? Y no solo de información, sino que de gestión. ¿Qué tengo que mejorar yo también? Entonces es un ejercicio también de escuchar y de mirar al entorno. Sí, Camila, o sea, podríamos hacer una entrevista de comunicación del reporte, porque realmente creo que es un tema al que se le da poca visibilidad. El reporte tienden a pensar que es un mecanismo de comunicación por sí mismo y no, o sea, si no hacemos un esfuerzo adicional por llevarlo a las partes interesadas, por extraer contenidos que sean relevantes para las diferentes partes interesadas, eso se va a quedar ahí solamente como un documento más. Y qué importante también aprovechar el proceso para hacer un autoanálisis, para darse cuenta que hay temas materiales, como digo yo siempre, que podríamos escribir un reporte solo de un tema material y hay otros que decimos qué ponemos porque el avance ha sido mínimo, entonces hacer ese recuento anual nos permite ir viendo y calibrando cómo va la estrategia. Gracias, Camila, por la oportunidad de acompañarnos durante este proceso. Para EO fue un honor y aprendimos muchísimo de ustedes. Y gracias por este espacio, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con esa pasión y esas ganas que las caracterizan. Los invito a que revisen el reporte de sostenibilidad de Holcim Costa Rica en su sitio web y a que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban al boletín mensual de EO Consultoras para que puedan tener acceso a más contenido como ese. Gracias.